Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, queridos amigos, querido Demar, están hablando de 3 mentiras de Petro para comenzar este año y estamos apenas a 5 de enero. ¿Cuáles son esas mentiras de Petro? ¿Usted las tiene Claro, clasificadas? claro que sí, doctor Fernando, y todos recordamos cada una de esas metidas de pata. Y es que, aunque estábamos finalizando el año, no nos deja de importar lo que dice el presidente, por supuesto. Las petromentiras del año, que la bienestarina es importada. La primera y más grande de las mentiras que había dicho el presidente Gustavo Petro para empezar el 2023. Y le demostraron que no era importada al punto que hay 2 plantas que producen la bienestarina en Colombia, una en Atlántico y otra en el Valle del Cauca. Primera mentira. Segunda mentira, que ya todo estaba listo, que el hecho de la compra de los aviones de combate a Francia ya estaba listo y que vendrían los aviones y dieron declaraciones. Él escribió por Twitter, los amigos lo criticaron porque el gobierno de La Paz y de la Colombia Humana estaba comprando aviones de guerra. Pues resultó también otra gran mentira porque no hubo aviones, no se compraron, se venció la partida presupuestal en el COMPES y tendrán que hacer una edición en los próximos días seguramente o meses, si es que sus amigos de bancada se lo permiten, los que están en el Congreso, que lo han criticado duramente por hablar de compra de aviones de combate, sobre todo porque él es un hombre de paz. La tercera mentira, que habían pactado un cese bilateral con el ELN. Y ayer, me quedo en esta mentira, doctor Fernando, y ayer trataba de dar la cara para explicar lo inexplicable el señor ministro del Interior, quien trató pues de explicar lo inexplicable, definitivamente, Alfonso Prada. Él dijo que en principio la determinación del cese al fuego empezó a raíz, oiga esto, del llamado que según el gobierno nacional recogió del clamor de las comunidades en las zonas donde hay injerencia del ELN y otras organizaciones criminales. Entonces dijo lo siguiente: el cese bilateral es una respuesta principalmente a las comunidades y organizaciones sociales que piden la paz en el territorio. Esta decisión es respaldada por el secretario general de las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal Colombiana, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Mundial de Iglesias y por la comunidad internacional. Dicho de otra manera, el cese bilateral que vía decreto pretendía implementar el presidente Gustavo Petro era un capricho personal, entendiendo lo que decían las comunidades en el territorio, más no consultándoselo al mismo ELN y mucho menos informándole a la fuerza pública, que se enteró a través de un trino, de un Twitter de Gustavo Petro, que se había decretado un cese bilateral desde las 0 horas del 1 de enero. Pero lo más grave es que ya se supo que con las otras organizaciones tampoco hay cese bilateral, tampoco hubo conversaciones, tampoco hay acuerdos sobre el particular. Y más grave que todo, que la mesa de negociación no sería una. La mesa de negociación sería una con el ELN, otra con el Clan del Golfo, otra con las disidencias de las FARC, otra con este, otra con aquel. ¿Eso para dónde lleva? He dicho que es una torre de Babel. De manera que el presidente Petro dice mentiras y aquí nos tiene en esta situación harto complicada. Y Demar, no se le ha parado bolas a la proyección económica que el país tiene. Dicen con una gran tranquilidad enorme que el crecimiento de la economía va a ser del 1 o del 1,5% si es que llegamos allá. ¿Y qué se va a hacer? ¿A dónde va a parar el desempleo? ¿A dónde van a parar los costos de la supervivencia de la gente? ¿Qué capacidad de compra va a tener el salario mínimo? Esos temas económicos no se discuten. No hay tiempo para discutirlos. Entonces Petro necesita distraer la atención, que la gente no piense en lo que le está pasando y en lo que le va a pasar en el futuro, sino que piense en la mesa de negociación bilateral que él va a organizar. No, doctor Fernando, yo creo que a la gente le importa
pero muy poco a la gente de a pie la tal negociación con el ELN o con las FARC. A la gente no le importa eso, no le interesa. Lo que la gente está viendo, y lo digo porque he hecho un recorrido este fin de año por unos municipios donde he podido hablar con la gente y les he preguntado, bueno, ¿y cómo ven las cosas? Evidentemente, para conocer sin que se contaminen de mi pensamiento ni de mi forma de ver las cosas, la realidad del país. Y la gente toda coincide en lo mismo. Estamos preocupados, todo está muy caro. Estamos preocupados, los peajes subieron. Es insostenible tener un carro. Al paso que vamos, toca venderlo porque ¿quién va a pagar ese precio por la gasolina? Creo que aquí hasta el más petrista, esos que se dedican a entrar a nuestros chats, a darnos palo, doctor Fernando, porque los hay, van a tener que pagar una reforma tributaria carísima, pagar muchos impuestos y nada los va a librar. O sea, aquí el tema es que Petro les prometió una cosa y le salió con otra muy distinta. Dijo, es que impuestos para los 4.000 más ricos. No, todos cayeron ahí a pagar impuesto este año. Y el inconformismo, por supuesto, se ve todos los días. Y ojo, el sector transporte ya está diciendo, nos vamos a organizar, porque si es necesario, nos tenemos que ir a un paro. Estos precios en el combustible son insostenibles para el sector. Los taxistas están organizados y están planeando un paro con hora cero prácticamente definida. Todos los taxistas del país, no los de Bogotá, quieren hacer un movimiento nacional. Y los camioneros andan en la misma línea. Después de que se les notificara, tras los aumentos de 200 pesos por mes de la gasolina y del diésel en octubre, noviembre y diciembre, les metieron 400 pesos en el mes de enero. Y todo tiende a empeorar porque los precios internacionales de la gasolina ahí está y el déficit en el fondo que con el que se puede cubrir el precio de la gasolina que no paga el dueño del automóvil o el dueño del camión, ese déficit es creciente y prácticamente insostenible. ¿Qué se va a hacer? Subir el precio. Subir el precio porque hay que dar unos subsidios, doctor Fernando, que además que hace unos anuncios que uno dice, pero por Dios, ¿de dónde la plata? Las madres, cabezas de familia, comunitarias que cuidan niños y que están adscritas al ICBF deben recibir un salario mínimo. A ver, sí, qué bonito, pero ¿la plata de dónde? Los 100.000 jóvenes que están en riesgo de entrar a bandas criminales deben recibir 1.000.000 de pesos. Sí, pero ¿de dónde? El adulto mayor debe recibir un salario. ¿De dónde? Es que solo son anuncios de plata y plata y plata y nadie sabe de dónde va a salir la plata. Lo único cierto es que el ciudadano de a pie ya está sintiendo el golpe porque es que, claro, ya viajamos por carretera en este enero, doctor Fernando, y ya tuvimos que pagar el incremento en los peajes. Y entonces empiezan a crear una mentira, ¿no? Alrededor del incremento y dicen es que los peajes es para que los ricos vivan mejor. No, los peajes se pagan porque usted tiene una carretera por donde transitar. Si estuviera en manos del Estado, no se imagine lo que sería eso. Yo ayer le decía a un conductor, doctor Fernando, le decía, porque me hizo ese planteamiento, le decía, es que la plata pareciera que se la roban, uno la paga en el peaje y no lo ve. Le dije, pero ¿se dio cuenta que acabamos de pagar? Dijo, sí, claro. Le dije, bueno, ¿y está viendo esta carretera? Sí, sí, sí. ¿Y le parece mala? No, 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 está bonita, es grande, es amplia. Le dije, bueno, ¿se da cuenta que después de este peaje hacia Bogotá, es un solo hueco? Ah, bueno, sí, le dije, bueno, porque no hay un peaje, porque no hay quien lo administre, no hay quien la mantenga. Para eso se pagan los peajes. Y con el odio llevan a la gente a creer, a pensar que los culpables del desastre son los que cobran un peaje en una carretera. Yo en lo personal creo que están muy equivocados y por ahí no es la cosa. Bueno, por ahí no es la cosa, pero vienen tiempos muy difíciles. No olvide que la proyección de crecimiento más o menos es del 1% al año, con una inflación que está por el lado del 12%, si es que no ha subido más. Ayer Oviedo es un magnífico comentarista, como fue un magnífico director del DANE. Oviedo nos hablaba de los crecimientos de costos en distintos sectores, muy por encima del 12% de inflación, crecimientos del 14% y crecimientos del 20% según de lo que se trate. Y el dólar disparado. Ayer se volvió a aproximar a los 5.000 pesos.
¿no? Había bajado a 4.700, ayer se volvió a trepar prácticamente a las vecindades de 5.000 pesos. Quién sabe cómo amanezca hoy y cómo se desarrolle hoy el mercado del dólar. La gente desesperada, mucha gente saliendo del país, muchas empresas abandonando sus planes de crecimiento. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, Demar, cambiemos de tema. Que Timochenko quería ayudar con la paz. Timochenko, el jefe de las FARC, ayudando con la paz. Hágame el favor. Es que así estamos en este país. Timochenko escribió a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: pongo a disposición del gobierno colombiano, el ELN y demás organizaciones armadas, la experiencia colectiva que permitió alcanzar la firma del acuerdo de paz, una experiencia que guardamos los firmantes de paz, un patrimonio, oiga esto, que le pertenece a la nación y a la humanidad. Ante ese trino, la senadora líder de la oposición, María Fernanda Cabal, le respondió: la experiencia de haber sido el comandante de la guerrilla terrorista de las FARC, que secuestró, asesinó, violó y se burló de la justicia. Acuerdo que no es ejemplo de nada, porque hoy las FARC-EP quieren negociar la paz con el gobierno Petro. ¿No habían desaparecido? ¿Y cuánta razón tiene la senadora Cabal? Porque ahora salen los pasólogos del gobierno Santos a decir: no hablen de las FARC-EP porque eso ya no existe. Eso ya no existe. En el 2016 desaparecieron. Pues resulta que el decreto que firmó el gobierno Petro dice las FARC-EP. Y ayer el ministro del Interior, Prada, decía que las FARC-EP estaban listas para hablar de paz también. Entonces, pues hay un choque y el gobierno Petro nos está haciendo digamos, el favor de darle a conocer a la comunidad internacional y a Colombia, por supuesto, que el tal cuento del acuerdo con las FARC quedó en eso, en que era una historia, porque realmente nunca se desmovilizaron. Hoy están listas para sentarse a una mesa de negociación. Por eso la molestia de Juan Fernando Cristo, que le escribía ayer al gobierno de Gustavo Petro lo siguiente: se equivoca el gobierno en el decreto del cese al fuego con las disidencias de las FARC. Insisten en reconocerlo como Estado Mayor de una guerrilla que desapareció y dan reconocimiento político a un grupo de narcos. Hablan de un proceso de paz cuando debe ser sometimiento. Mal. Bueno, pero lo que no dice Juan Fernando Cristo es que las FARC eran un grupo de narcos. Aquí esto se volvió un problema de cocaína. Lo hemos dicho en la hora de la verdad 1000 veces y lo tendremos que decir 1.000.000 de veces porque la gente no lo quiere entender. El nombre del juego es cocaína. Este no es un problema de distintas tendencias políticas, de distinta condición entre un grupo y otro. Este es un problema de narcotraficantes. El clan del Golfo o las disidencias de Márquez o las disidencias del uno del otro, los de la Sierra Nevada, todos andan en el mismo negocio, el negocio de la cocaína, que es un negocio sencillamente fantástico. Y a propósito, yo quisiera saber en cuánto quedaron los cultivos de coca a 31 de diciembre del año pasado, en cuánto aumentaron y en cuánto ha aumentado la producción de cocaína y en cuánto se están enriqueciendo fabulosamente estos grupos armados a los que se les plantea la paz y se proponen unos temas, nunca el tema de la cocaína, porque ese es tema vedado para Petro, porque según él, esa es una batalla perdida que no hay para qué librarla. Y lo que hay que hacer es buscar cultivos que tengan la misma productividad de la cocaína, que es absolutamente imposible. ¿Qué cultivo en el mundo produce algo, es de algo que valga más de 100 o 150 dólares el gramo? Ninguno. Eso no existe ni existirá sobre la tierra jamás. De manera pues que ya usted lo sabe, lo tiene presente para no olvidarlo. Decía Gustavo Petro, doctor Fernando, que en cuestión de meses él lograría la paz en Colombia. Recordemos a Petro, como siempre, diciendo alguna cosa para convencer al mundo de que la paz es posible con guerrilla como el ELN. Escuchemos. Lo que te respondería es al contrario. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Bueno, ya van 5 meses y no se ha acabado el ELN. No, empiezan las negociaciones a finales de enero y van a recorrer con esa mesa de negociación el mundo entero. Y el clan del Golfo no quiere menos. Y las disidencias de las FARC no quieren menos. Todos los grupos terroristas y narcotraficantes
no quieren menos, sentarse a una mesa de negociación a discutir con el gobierno cómo será el país, marcado a su medida. Y bueno, Petro no deja de ser Petro. Ayer dejó plantada a Francia Márquez, por Dios, deja plantado a los de Camacol, deja plantado a los industriales, A deja su plantado bancaria, a Sobancaria, deja plantado a todo el mundo y a dejó los plantada. taxistas, al mando militar, a los gobernadores y alcaldes. ¿Cómo le parece? Y entonces dejó plantada a la vicepresidenta y solamente llegó al final para firmar el decreto del Ministerio de la Igualdad. Y mientras tanto, Francia Márquez con los niñitos del Chocó, que la veían pues como a una heroína, y Petro no llegaba y no llegó. Esto decía doña Francia Márquez respecto de la llegada de Gustavo Petro, porque ella esperaba que apareciera, por supuesto. Escuchemos qué fue lo que dijo de la llegada del presidente. Yo sé que todos ustedes tienen la expectativa de que el presidente llegue en cualquier momento, yo también la tengo. Esperamos que así sea, ¿sí? Pero aquí estamos como gobierno nacional. Pues sí, ahí le tiró una indirecta o más bien una directa al presidente que no llegó. Después escuchamos a un hombre de la comunidad negra quejarse duramente contra el gobierno de Gustavo Petro por no conformar unas mesas de trabajo con las comunidades en el Chocó. Directamente se refirió al ministro del Interior, Alfonso Prada, al que criticó porque no han hecho nada en estos meses de gobierno con las comunidades negras en el Chocó. Bueno, de Mar nos devoró el tiempo. El tiempo nos devora. Tenemos que ser económicos en el tiempo para que la gente nos siga escuchando. Gracias a los muchos miles de oyentes que tenemos por este podcast. Gracias a todos ellos y gracias